Irrumpió en la boda de un multimillonario con un bebé en brazos y una palabra lo detuvo todo. Suscríbete y dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La soleada costa del sur de Florida brillaba con la luz de la tarde que proyectaba rayos dorados sobre la lujosa propiedad que se erguía como un palacio blanco contra el cielo. Las gaviotas volaban en círculos perezosamente mientras una cálida brisa del océano agitaba las miles de flores importadas que adornaban cada columna y mesa de la villa costera de la familia Overworth. Fue un día diseñado para ser recordado. Una boda diseñada no solo para el amor, sino también para el legado, la reputación y el espectáculo. Dentro del extenso salón de recepción con paredes de cristal, más de 300 invitados estaban sentados en pulidas filas de sillas blancas y doradas. Los camareros con uniformes impecables se movían silenciosamente entre ellos ofreciendo champán espumoso y elegantes derbes. Los músicos de cuerda tocaban bajo un dosel de candelabros de cristal y cada superficie brillaba con riqueza y una planificación meticulosa. Las cámaras rodaban silenciosamente desde rincones estratégicos, algunas para el archivo privado de la pareja, otras para la transmisión en vivo que se alimentaba a pantallas cuidadosamente seleccionadas en todo el globo. Esto no era solo una boda. Era una declaración. En el altar, bajo un imponente arco de rosas blancas y enredaderas retorcidas, se encontraba Robert Aworth, un hombre que irradiaba un poder silencioso. A sus 48 años, su cabello con mechas plateadas y su refinada mandíbula hablaban de una vida forjada con propósito y ambición. Su smoking a medida abrazaba una figura aún atlética de sus primeros años en el servicio militar y las noches en gimnasios exclusivos. Robert fue el fundador y director ejecutivo de Tech, una de las empresas de biotecnología líderes en el hemisferio occidental, un pionero de la investigación médica controvertida pero revolucionaria. Pero hoy era solo un hombre casándose. A su lado, radiante con un vestido a medida de seda perlada, se encontraba Melissa Deine. Una actriz convertida en filántropa, llevaba el tipo de elegancia que los fotógrafos ansiaban, serena y escultural, con una sonrisa ensayada y una calma que nunca se quebraba. Su cabello rubio oscuro brillaba bajo su velo y su collar de diamantes, una pieza que alguna vez perteneció a una duquesa francesa, brillaba bajo las luces. Apretaba su ramo con fuerza, sus uñas cuidadas presionando los tallos. En el frente Sylvania Aworth se sentó erguida y severa. La matriarca de la familia Aworth vestía azul marino en lugar de los tradicionales tonos pastel de la madre del novio. Su expresión, tallada en décadas de disciplina y batallas en la sala de juntas, permanecía ilegible. Nada en su presencia era cálido. Sin embargo, nadie podía negar que la aprobación de Sylvania se cernía sobre el día como una corona. Su influencia sobre Robert y sobre Tech era infame. El oficiante, un hombre solemne con túnica negra, se aclaró la garganta al llegar a la línea tradicional. Si alguno de los presentes puede demostrar una causa justa por la que esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, dijo. Su voz llegó hasta la última fila de invitados. Que hablen ahora o callen para siempre. Hubo un instante de silencio, exactamente como estaba previsto. El cuarteto dejó de tocar. Los únicos sonidos eran el océano y el lejano graznido de las gaviotas. Melissa sonrió amablemente a Robert y Robert, por una vez, se permitió creer que todo era como debía ser. Entonces el silencio se quebró. Me opongo. La voz era joven, alarmantemente joven y lo suficientemente aguda como para partir el aire en dos. Las cabezas se volvieron confundidas. Murmullos. Estalló como ondas en un estanque. El eficiente se congeló. El ceño de Robert se frunció. Por el pasillo central, bajo la mirada atónita de 300 de los más ricos e influyentes del mundo, caminaba un niño. Era un niño de no más de 11 años con la piel del color de la tierra profunda y un rostro desgastado demasiado pronto por la lucha. Su ropa estaba arrugada, demasiado pequeña y desparejada. El polvo se aferraba a sus mangas y los puños deshilachados de sus pantalones, pero caminaba con un propósito sin inmutarse por la grandeza que lo rodeaba o los jadeos que lo dejaban atrás. Y en sus brazos, envuelto en una fina manta azul descolorida, había un bebé blanco. El bebé se quejaba suavemente mientras el niño lo apretaba contra su pecho, ajustando el bulto con la gracia torpe de alguien demasiado joven para cargar con tal responsabilidad, pero demasiado decidido a dejarla ir. Se detuvo en la primera fila. El equipo de seguridad se había levantado, pero dudó. Espere, buscando instrucción, tal vez incapaz de comprender el protocolo para un niño que interrumpe una boda millonaria. El chico miró directamente a Robert. Eres mi papá, dijo con voz firme e inquebrantable. Y este es mi hermanito. Melissa jadeó audiblemente. La mano de Sylvania se sacudió hacia arriba señalando a su jefe de seguridad. Pero antes de que alguien pudiera moverse, Robert dio un paso adelante. ¿Qué dijiste? El niño parpadeó.
Sus brazos se apretaron protectoramente alrededor del bebé. Eres mi padre. Mi nombre es Elías. Esta es Milo, nuestra madre, Joy. Murió hace 4 días. Me dijo que te encontrara. Dijo que sabrías qué hacer. Irrumpió en la boda de un multimillonario con un bebé en brazos y una palabra lo detuvo todo. Suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. La costa bañada por el sol del sur de Florida brillaba a la luz de la tarde que proyectaba rayos dorados sobre la lujosa propiedad que se erguía como un palacio blanco contra el cielo. Las gaviotas volaban en círculos perezosamente mientras una cálida brisa del océano agitaba las miles de flores importadas adornadas en cada columna y mesa de la villa costera de la familia Overworth. Fue un día diseñado para ser recordado. Una boda diseñada no solo para el amor, sino para el legado, la reputación y el espectáculo. Dentro del extenso salón de recepciones con paredes de vidrio, más de 300 los invitados se sentaron en pulidas filas de sillas blancas y doradas. Los camareros, con uniformes impecables, se movían silenciosamente entre ellos ofreciendo champán espumoso y elegantes derbes. Los músicos de cuerda tocaban bajo un dosel de candelabros de cristal y cada superficie brillaba con riqueza y una planificación meticulosa. Las cámaras rodaban silenciosamente desde rincones estratégicos, algunas para el archivo privado de la pareja, otras para la transmisión en vivo que se alimentaba a pantallas cuidadosamente seleccionadas en todo el mundo. Esto no era solo una boda, era una declaración. En el altar, bajo un imponente arco de rosas blancas y enredaderas retorcidas, se encontraba Robert Aworth, un hombre que exudaba un poder silencioso. A los 48 años, su cabello con mechas plateadas y su refinada mandíbula hablaban de una vida tallada con propósito y ambición. Su smoking a medida abrazaba una figura aún atlética de sus primeros años en el servicio militar y las noches en gimnasios exclusivos. Robert fue el fundador y director ejecutivo de H-Tech, una de las empresas de biotecnología líderes en el hemisferio occidental, un pionero de la investigación médica controvertida pero revolucionaria. Pero hoy era solo un hombre casándose. A su lado, radiante con un vestido a medida de seda perlada, se encontraba Melissa Deine, actriz convertida en filántropa. Poseía la elegancia que los fotógrafos anhelaban, una figura imponente, con una sonrisa ensayada y una calma inquebrantable. Su cabello rubio oscuro brillaba bajo el velo y su collar de diamantes, una pieza que perteneció a una duquesa francesa, relucía bajo las luces. Apretaba su ramo con fuerza, sus uñas cuidadas se aferraban a los tallos. En la primera fila, Sylvania Aworth se sentaba erguida y severa. La matriarca de la familia Aworth vestía azul marino en lugar de los tradicionales tonos pastel de la madre del novio. Su expresión, tallada tras décadas de disciplina y disputas en la sala de juntas, permanecía indescifrable. Nada en su presencia era cálido, pero nadie podía negar que la aprobación de Sylvania se cernía sobre el día como una corona. Su influencia sobre Robert y sobre Tech era infame. El oficiante, un hombre solemne con túnica negra, se aclaró la garganta al llegar a la frase tradicional: si alguno de los presentes puede demostrar una causa justa por la que esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, dijo, y su voz llegó hasta la última fila de invitados. ¿Qué hablen ahora? ¿O callarán para siempre? Hubo un instante de silencio exactamente como estaba planeado. El cuarteto dejó de tocar, los únicos sonidos eran el océano, y el grito distante de las gaviotas. Melissa le sonrió suavemente a Robert y Robert, por una vez, se permitió creer que todo era como debía ser. Entonces el silencio se quebró. Me opongo. La voz era joven, alarmantemente joven y lo suficientemente aguda como para partir el aire en dos. Cabezas giradas, confundidas murmullos, estallaron como ondas en un estanque. El eficiente se congeló. El ceño de Robert se frunció por el pasillo central. Bajo la mirada atónita de 300 de los más ricos e influyentes del mundo caminaba un niño. Era un niño no mayor de 11 años, con piel del color de la tierra profunda y un rostro desgastado demasiado pronto por la lucha. Su ropa estaba arrugada, demasiado pequeña y desparejada. El polvo se aferraba a sus mangas y los puños deshilachados de sus pantalones, pero caminaba con un propósito, sin inmutarse por la grandeza que lo rodeaba o los jadeos que lo dejaban atrás. Y en sus brazos, envuelto en una fina manta azul descolorida, había un bebé blanco. El bebé se quejaba suavemente mientras el niño lo apretaba contra su pecho, ajustando el bulto con la gracia torpe de alguien demasiado joven para cargar con tal responsabilidad, pero demasiado decidido a dejarlo ir. Se detuvo en la primera fila. El equipo de seguridad se había levantado, pero dudaba, esperando instrucciones, tal vez incapaces de comprender el protocolo para un niño que interrumpe una boda de $1.000 millones. El niño miró directamente a Robert. «Eres mi papá», dijo con voz firme e inquebrantable. «Y este es mi hermano pequeño». Melissa jadeó audiblemente. La mano de Sylvania se levantó bruscamente, señalando a su jefe de seguridad. Pero antes de que alguien pudiera moverse, Robert dio un paso adelante. «¿Qué dijiste?». El niño parpadeó.
Sus brazos se apretaron protectoramente alrededor del bebé. Eres mi padre. Me llamo Elías. Esta es Milo, nuestra madre, Joy. Murió hace 4 días. Me dijo que te encontrara. Dijo que sabrías qué hacer. Un productor de televisión susurró en su auricular Bluetooth, ya preparando un segmento de noticias de emergencia. Robert miró al niño Elías y notó el desgaste en sus zapatos, la costura deshilachada de la manga de su chaqueta y la delgadez de sus muñecas. El niño parecía no haber comido una comida adecuada en días. Su piel estaba seca y quemada por el viento, y su postura rígida, pero lista para salir corriendo delataba más que miedo. Era la tensión de alguien que había confiado en sí mismo durante demasiado tiempo. Ven conmigo, dijo Robert suavemente. Elías asintió y lo siguió. Pasaron por un estrecho pasillo lateral lejos de los invitados, a través de un par de puertas dobles privadas que conducían al ala este de la villa. El personal habían despedido, o se les había ordenado que se mantuvieran fuera de la vista. Pero un mayordomo apareció desde una habitación lateral y abrió la puerta del salón privado de Robert sin que se lo pidieran. Una vez dentro, la pesada puerta de roble se cerró tras ellos con un suave clic. La habitación era oscura, elegante y silenciosa. Libros encuadernados en cuero se alineaban en los estantes y un fuego bajo ardía en la chimenea debajo de una enorme pintura al óleo del abuelo del patriarca de Abworth, Robert. Robert se movió al sofá y se sentó, ajustando cuidadosamente a Milo en sus brazos. El bebé se movió, dejó escapar un pequeño suspiro de caballo y luego se acomodó de nuevo. Robert pudo escuchar un leve silbido que le apretó el pecho con algo parecido al pánico. Elías permaneció de pie con una mano apoyada en el respaldo de una silla. No miró alrededor de la habitación ni admiró la grandeza. Sus ojos estaban fijos en el bebé. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo? Robert preguntó en voz baja. Unos días, dijo Elías. Empezó a jadear la mañana después de que mamá muriera. Empeoró ayer. Lo llevaste a un hospital. Elías negó con la cabeza. No sé cómo. Dijeron que nos separarían. Escuché a las enfermeras susurrar. Bajó la voz. Dijo, hogares de acogida. Que estaríamos separados. Es solo un bebé. Robert asintió lentamente. Ahora entendía, no solo la urgencia en la voz de Elías, sino la pura desesperación de lo que había llevado a este chico a interrumpir el momento más poderoso de la vida pública de un hombre. Elías no estaba tratando de avergonzarlo. Estaba tratando de proteger a la poca familia que le quedaba. ¿Por qué hoy? Robert preguntó. Elías dio un paso adelante, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un recorte de periódico doblado y andrajoso. Sell-off. Reció. Robert lo tomó y lo desdobló lentamente. Era un artículo de revista de estilo de vida brillante que presentaba a Robert y Melissa sonriendo posando con atuendos de diseñador a juego. El titular decía Tech Titán se casa. Detalles exclusivos de la próxima boda en Aberdeen. En la parte inferior, impresa en negrita, estaba la fecha, el lugar y la hora de la ceremonia. Estaba en el cajón de mamá. Elías dijo con la foto. Ella me dijo que si alguna vez le pasaba algo, debería encontrarte. Me hizo memorizar tu nombre, tu empresa, tu rostro. La mano de Robert, que aún sostenía el recorte, tembló ligeramente. ¿Recuerdas el nombre completo de tu madre?, preguntó. Joy Hunter, dijo Elías. Era enfermera. Dijo que la conociste hace mucho tiempo. Ayudaste con algo en una clínica. Dijo que eras inteligente, pero que a tu mamá no le gustaba. Esa última parte golpeó más fuerte de lo esperado. Robert se recostó respirando larga e irregularmente. Su mente buscaba a tientas en el tiempo y la memoria un estrecho margen de semanas de hacía más de una década. Había sido voluntario en un centro de salud urbano con fondos insuficientes durante una de las primeras iniciativas de Tech. Había habido una mujer, sí, Joy, de voz suave, ingeniosa y cálida. Habían compartido un puñado de conversaciones nocturnas en la estrecha sala de descanso. Ella lo hacía reír. Recordaba el hoyuelo en su mejilla derecha, la forma en que podía silenciar el caos con una mirada, la forma en que escuchaba. Y sí, la había besado. Una vez, tal vez 2 veces. Después, su madre había insistido en que cerraran el programa. Afirmó que la óptica era mala, que era mejor dedicar el tiempo a centrarse en la expansión y las patentes. Robert no había pensado en preguntarle. ¿Había seguido adelante o creía que lo había hecho? Volvió a mirar a Elías y luego a Milo. El bebé se movió de nuevo. Su respiración seguía siendo irregular. Robert se levantó y lo llevó al pequeño bardel en un rincón donde un intercomunicador plateado estaba oculto tras un panel. Presionó un botón. Llámenme al doctor Isaac inmediatamente.
Dígale que venga a la villa. Traiga todo lo que necesite para una evaluación respiratoria. Bebé de aproximadamente 6 meses. Urgente. Se giró hacia Elías. Estará aquí en 1 hora. Los hombros de Elías se hundieron ligeramente. Una grieta en la armadura. Gracias, susurró el chico. Llamaron a la puerta. Robert la abrió. Una mujer alta con una chaqueta gris y una identificación oficial estaba justo afuera, flanqueada por un oficial no uniformado. Su placa decía, Lucy Martínez, Departamento de Servicios de Protección Infantil. Busco a Elías Hunter, dijo con calma. Y a Milo Hunter. Fueron reportados como desaparecidos de un hospital hace 2 días. La mandíbula de Robert se tensó. Se movió para proteger a Elías ligeramente. Instintivamente. Están a salvo, dijo. Y se quedan aquí. Con respeto, señor, dijo Lucy con suavidad. Así no es como funciona esto. Necesitamos evaluar la situación. Elías agarró la chaqueta de Robert. No dejes que nos lleven. Robert lo miró y luego volvió a mirar a Lucy. Pasa, dijo. Pero yo. Creo que querrás escuchar lo que tengo que decir primero. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un torbellino de conversaciones tensas y explicaciones urgentes. Lucy escuchó atentamente. Elías, cansado pero valiente, relató los últimos días con su madre, el hospital, los susurros, la huida. Robert sacó la foto, el recorte, incluso la llamada que acababa de hacer a un médico. Le dijo a Lucy que quería una prueba de paternidad de inmediato, que estaba dispuesto a proporcionar vivienda, cuidados, tutela legal, lo que fuera necesario. Ella se mantuvo profesional, pero Robert pudo ver el cambio en su postura, la suavización gradual de su mirada. No era la primera vez que veía a un hombre intentar distanciarse de la responsabilidad, pero quizás era una de las pocas veces que veía a alguien correr hacia ella. Necesitaré documentación, dijo finalmente. Empezaremos con la custodia protectora temporal. Será su tutora de acogida por ahora. Si el ADN lo confirma, procederemos con los arreglos permanentes. Robert asintió. Mientras se giraba para irse, añadió, recomiendo cancelar cualquier celebración restante. La prensa olerá esto en 1 hora. Ya lo han hecho, murmuró Robert. Cuando se fue, Elías se sentó en el sillón de terciopelo, envuelto en los brazos. El niño que había caminado hacia la tormenta sin pestañear ahora, parecía un niño otra vez. Robert se arrodilló a su lado. No sé qué viene, dijo. Pero te prometo que no voy a dejar que pases por esto solo. Elías no respondió de inmediato. Luego metió la mano en su abrigo una última vez y le entregó a Robert algo pequeño y desgastado. Era un calcetín de bebé azul descolorido, con una diminuta letra M bordada en el tobillo. El favorito de Milo. Elías dijo que no dormiría sin él. Robert le dio vueltas en la mano. La tela apenas pesaba más que el aire. Algo agudo y doloroso se retorció en su pecho. Miró a Milo, luego a Elías y luego al calcetín otra vez. No estaba seguro de qué clase de hombre había sido hacía 11 años, pero ahora tenía una opción y, por primera vez en su vida, tenía la intención de tomar la correcta. La luz del atardecer se filtraba por los altos ventanales del Abwo RTH estate suavizando los bordes de lo que se había convertido en un día marcado por la agitación y las verdades inconclusas. El débil sonido de las olas rompiendo desde la costa era un silencio distante ahora apenas audible sobre el bajo zumbido del personal de la casa que esperaba y que ya no sabía qué hacer. Los invitados a la boda se habían marchado, algunos con disculpas apresuradas, otros con sonrisas apenas veladas y teléfonos zumbando ansiosos por transmitir lo que habían presenciado al mundo. Los grandes arreglos florales permanecieron intactos, una celebración congelada en medio del aliento. Robert estaba de pie en su estudio privado apoyado con ambas manos en el borde de mármol de la repisa de la chimenea, su chaqueta de smoking descartada sobre una silla cercana. Su pajarita estaba desabrochada, el cuello de su camisa arrugado y abierto. Había estado inmóvil durante varios minutos mirando fijamente la chimenea apagada. El calcetín de bebé que Elías le había dado todavía en una mano. Milo estaba dormido arriba bajo el cuidado atento del Dr. Isaac, que había llegado con una máquina de oxígeno portátil y una profesionalidad silenciosa que tranquilizó a todos en la habitación. La respiración del bebé estaba bajo control por ahora, aunque el diagnóstico no era definitivo. Elías también había sido bañado y cambiado con ropa limpia proporcionada por el personal. Ahora estaba descansando en una de las habitaciones de invitados al final del pasillo. Lucy Martínez había hecho arreglos para que se presentaran los documentos de custodia temporal esa noche, dándole a Robert cobertura legal para albergar a los niños hasta que se pudiera tomar una decisión formal. Todavía había capas de burocracia por delante, evaluaciones del hogar,
verificaciones de antecedentes, audiencias judiciales, pero la trabajadora social había dejado en claro que, dadas las circunstancias, este era el paso más inmediato y humano. Y Robert no había parpadeado ante nada de eso. Pero debajo de la superficie de esa nueva resolución se agitaba una tormenta de culpa por el recuerdo y algo peligrosamente cercano a la rabia, ira contra sí mismo, contra su madre, por los años que había perdido y el silencio que había aceptado. Había creído durante mucho tiempo que era un hombre en control de su mundo, un hombre de planes y sistemas de resultados mensurables y logros concretos. Pero un niño con sus ojos y un bebé con su sangre o algo más enredado que la sangre habían llegado y destrozado la ilusión en segundos. Tomó el fotografía de nuevo, la que Elías había llevado en su abrigo. Había sido tomada en una clínica modesta que ahora recordaba en las afueras de un barrio en decadencia en Baltimore. El programa había sido parte de una iniciativa temprana de divulgación de alta tecnología, una a la que Sylvania había accedido solo por el valor publicitario. Robert había pasado 2 meses allí trabajando junto a enfermeras con exceso de trabajo y médicos aprendiendo mucho más de lo que esperaba. Y luego estaba Joy. Ella había sido diferente. Inteligente, sin duda. Lo había desafiado de maneras que otros no lo habían hecho. Tenía opiniones sobre ética, sobre cómo la investigación no era solo un vehículo para el avance o la fortuna. Creía en las personas, no en los procesos. Habían compartido conversaciones nocturnas sobre equidad médica y extralimitación corporativa, palabras que en ese momento parecían teóricas, pero su pasión había dejado una marca en él. Habían caído en algo cálido e inesperado, aunque nunca completamente definido. Él no lo había llamado amor y ella tampoco, pero había significado algo. Y luego se había ido. Recordó la discusión, como su madre lo había sacado repentinamente de la clínica con el pretexto de una emergencia corporativa. Como lo habían redirigido a un inversor. Reuniones, discusiones de patentes, nuevos desarrollos estratégicos. Había asumido que si Joy realmente quería seguir en contacto, lo haría. Pero ahora esa suposición sonaba hueca. Sylvania Robert se apartó de la chimenea y se dirigió al armario alto de la esquina. Abrió las puertas, revelando filas de whisky añejo y vasos de cristal. Se sirvió 2 dedos de Macallen y luego miró fijamente el líquido ámbar durante un largo rato antes de llevárselo a los labios. Ya no bebía a menudo, pero el ardor era intenso. Justo cuando bajó el vaso, la puerta se abrió sin llamar. Ella nunca llamó. Sylvania entró en la habitación como la había diseñado, lo cual había hecho décadas atrás. Su presencia llenó el espacio incluso sin decir palabra. Llevaba un atuendo diferente ahora, algo más oscuro, más simple, más apropiado para lo que se había convertido en una improvisada fiesta crisis familiar. Su cabello platino seguía perfectamente arreglado y su expresión tenía el tipo de calma que solo alguien con mucha práctica y control de daños podría lograr. «Tenemos que hablar», dijo. Robert no se giró. «Pensé que ya habíamos dicho suficiente por hoy». «No se trata de la boda», respondió. «Se trata de la empresa». Exhaló por la nariz y finalmente la enfrentó. «Por supuesto que sí». Se acercó, sus tacones golpeando suavemente contra el suelo de mármol. Charles M. Seconna convocó una reunión de emergencia de la Junta para el lunes. Ya está presionando a los inversores para que reevalúen tu papel como CEO. Está usando los eventos de hoy para pintarte como inestable. La prensa se lo está tragando. Abandonaste una boda de alto perfil para reclamar la paternidad de un niño que nunca has conocido basándose únicamente en la palabra de una niña de 11 años. Es imprudente, Robert. Dejó el vaso más fuerte de lo que pretendía. ¿Eso es lo que piensas? Esto es imprudente, creo. Dijo con cuidado. Esa emoción hace que el liderazgo sea pobre. Son niños, dijo con frialdad. Uno de ellos podría ser mío y el otro no tiene a nadie más. Tú ni siquiera sé si eso es verdad, tal vez porque alguien se aseguró de que nunca tuviera la oportunidad de averiguarlo. La expresión de Sylvania no cambió, pero una sombra pasó por sus ojos. Parecía mayor en ese momento, menos como el arquitecto inquebrantable de su imperio y más como una mujer que había tomado decisiones que no podía deshacer. Interceptaste sus mensajes. Dijo en voz baja, ¿no te quedaste en silencio lo suficiente para confirmar todo? Ella llamó, dijo, ella escribió y nunca me dijiste que era una distracción. Respondió Sylvania con la voz tensa, estabas a punto de cerrar un trato en nuestra primera patente, necesitabas concentrarte, ella lo habría arruinado todo. Ella era la madre de mi hija. Era enfermera, dijo Sylvania con un tono pétreo. Te estaban preparando para dirigir una empresa multimillonaria. Hice lo necesario para proteger tu futuro. Se dio la vuelta de nuevo con el puño cerrado. Protegiste una mentira. Yo protegí la verdad que no querías afrontar. Rió con amargura. ¿Y qué verdad es esa de que nunca ibas a ser solo un hombre? Robert.
Eras un legado. Eso significa sacrificios. No todos tienen vidas normales. No todos pueden permitirse sus errores. No creo que ella fuera un error, dijo en voz baja. Silvania no respondió. En cambio, se acercó a la barra y se sirvió una copa, algo que casi nunca hacía. Dio un sorbo, se giró hacia la ventana y por un momento pareció casi humana. No estás pensando con claridad, dijo tras una pausa. Estás sensible. Estás dejando que este chico te manipule. No está manipulando a nadie. Apareció en una boda que no podría haber encontrado sin ayuda, llevando a un bebé enfermo y rogando por protección. Eso no es manipulación. Eso es supervivencia. Él interrumpió tu vida, dijo ella. Dijo podría haberlo salvado, replicó Robert. Se quedaron en silencio. Finalmente, ella volvió a hablar. Tienes 48 horas antes de que la junta se reúna. Úsalas sabiamente. Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás el leve aroma de su perfume y décadas de verdades no dichas. Más tarde esa noche, cuando la casa se quedó en silencio y los vientos del océano se levantaron más allá del cristal, Robert se quedó en la habitación de los niños donde ahora dormía Milo. Se había instalado una cuna temporal y Elías yacía en un catre cercano, acurrucado bajo una manta gruesa, con una mano apoyada en el borde del Moisés de Milo. Se habían hecho un lugar sin preguntar ni permiso, como si hubieran pertenecido allí todo el tiempo. Se quedó en la puerta durante un largo rato observándolos y en esa quietud algo cambió. Había pasado toda una vida construyendo algo grandioso, estéril y seguro. Pero tal vez era hora de construir algo real y eso significaba enfrentar el pasado, cada sombra de él. La mañana amaneció sin la serenidad habitual que a menudo baña de calidez la finca de Aworth. El sol salió detrás de un velo de nubes que proyectaba un brillo opaco y filtrado sobre los jardines cuidados y aún fuentes para dormir dentro de la casa. La tensión se movía como estática por el aire. El personal susurraba en los pasillos sin saber si reanudar sus tareas habituales o esperar más instrucciones. La boda, que una vez fue el foco de cada movimiento en la casa, se había disuelto como la niebla dejando atrás algo mucho más reincierto, una tormenta legal que ya se estaba formando. La puerta. Robert apenas había dormido, había pasado gran parte de la noche en su escritorio revisando viejos registros digitales en busca de mensajes archivados, archivos del hospital, cualquier cosa que pudiera probar que Joy Hunter había intentado contactarlo en el pasado, pero cualquier comunicación que pudiera haber existido se había ido borrada, redirigida. Borrada tal vez por una secretaria bajo la dirección de otra persona. No necesitaba un equipo forense para saber quién se había asegurado de que esos intentos nunca lo alcanzaran. La mano de su madre estaba por todas partes, la misma madre que había construido su mundo, y sin dudarlo enterró partes de él cuando amenazaron su versión del éxito. Apenas había entrado en la sala de desayuno cuando Mary Winters, su consejera general, llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y urgencia en su paso. No esperó a sentarse, dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió. El resultado de la prueba esta mañana, dijo sin preámbulos. Robert dejó su café. Eres el padre biológico de Elías, 99.9% de probabilidad. Los laboratorios lo procesaron rápidamente. Un suspiro de algo parecido al alivio se le escapó, pero fue efímera y Mary dudó, apretando los labios. Pasó otra página. No hay coincidencia paterna, dijo con suavidad. No eres el padre biológico. Robert asintió lentamente. Había sospechado lo mismo. La piel clara de Milo había suscitado preguntas desde el principio, pero la confirmación lo golpeó más profundamente de lo esperado. No porque dudara de Elías o de su vínculo con la niña, sino porque ponía en duda otra capa de la historia de Joy. Entonces, ¿quién es? No lo sabemos. El laboratorio no marcó ninguna coincidencia inmediata en la base de datos. La identidad de la madre está confirmada como Joy Hunter a partir de los registros del hospital, el certificado de nacimiento y una muestra de ADN de su archivo de autopsia. Pero el padre es desconocido. Lo absorbió en silencio. Elías no había mencionado a nadie más. Había hablado de Milo como un hermano con el lenguaje de la convicción y la lealtad familiar que no nacía de la sangre, sino de la promesa. Cualquiera que fuera la verdad sobre la paternidad de Milo, no cambiaba lo que Robert había visto. La forma en que Elías lo protegía, lo cargaba, lo alimentaba y lo tranquilizaba. Un niño no debería haber tenido que cargar con tanto peso. Pero Elías lo hizo y sin quejarse se frotó las sienes. ¿Cuáles son nuestras opciones? Mary cerró la carpeta y juntó las manos. El tribunal optará por la preferencia de línea de sangre y la custodia impugnada a menos que se designe explícitamente un tutor legal en Riden. Para Elías, eso significa que ya eres el candidato más fuerte. Sin embargo, Milo requerirá una petición por separado a menos que alguien más presente un reclamo legal. Robert levantó la vista. ¿Crees que alguien lo hará? Ya lo tienen. Sonó un golpe en la puerta. Lucy Martínez entró. Su expresión era ilegible.
Detrás de ella estaba una mujer alta y delgada con cabello lacio y anteojos caros. Llevaba un traje gris a medida, sostenía un maletín e irradiaba el tipo de calma calculada que Robert había visto en asesinos corporativos y expertos en litigios. «Esta es Karin Foster», dijo Lucy. Se presentó como tutora legal de Milo Hunter. Robert parpadeó. Karin extendió un paquete de documentos. «Joy Hunter me designó antes de su muerte como tutora de su hijo Milo. Firmado, notariado, presenciado. Estoy aquí para cumplir con esa responsabilidad». Robert no tomó el paquete. Joy nunca mencionó a una hermana. «Yo no era su hermana», dijo Karin suavemente. «Éramos amigas cercanas, prácticamente familia. Ella no tenía ninguna relación de sangre. Parientes. Me nombró y su testamento». Lucy miró a Robert con compasión, pero su profesionalismo se mantuvo intacto. «Hemos comenzado a verificar la documentación, pero bajo la ley actual, su solicitud de tutela es válida a menos que sea impugnada». «Impugnada». Esa palabra sonó como una alarma en la cabeza de Robert. Respiró hondo y luego se giró hacia Mary. «Iniciar el desafío». Karin arqueó una ceja. «¿Con qué fundamento?» «No sé quién eres», dijo Robert con voz tranquila pero firme. «Pero me parece muy conveniente que aparecieras menos de 24 horas después de que lo hicieran los niños, tras una boda arruinada, inestabilidad corporativa y un escrutinio público masivo». «No estoy aquí por tu empresa», respondió. «Estoy aquí por el niño». «Entonces, ¿por qué tu perfil de LinkedIn está vinculado a SYN?» Ergen Partners. Mary preguntó en voz baja abriendo una tableta y dándole la vuelta a un grupo de capital de riesgo de biotecnología con múltiples participaciones y competidores de HTech. Karin parpadeó, era casi imperceptible, pero estaba allí. Robert dio un paso adelante. «No estás aquí por mí, lo estás aquí porque alguien quiere influencia sobre mí o sobre esta empresa y Joy confió en alguien, pero no eras tú». Karin no respondió, pero su mandíbula se tensó. «Te veré en la corte, Robert», dijo simplemente Lucy y se aclaró la garganta. «Independientemente de la tutela impugnada, señora Verwoerd, el Estado no puede retrasar la colocación formal por mucho tiempo. Necesitaremos una audiencia dentro de 72 horas. Puedo solicitar la custodia compartida temporal mientras tanto. Pero está sujeta a revisión judicial. Hágalo». Cuando salieron de la habitación se sentía más vacío que antes. La quietud no era pacífica, era un vacío esperando separar algo más. Tarde ese día Elías entró al estudio de Robert con una carpeta de plástico, la agarró con ambas manos como algo sagrado. Sus ojos se veían más claros después del descanso, pero había tensión en su postura, como si no había dejado de prepararse para el impacto desde el momento en que entró a la boda. «Encontré esto en el bolso de mamá», dijo. «Lo guardaba para más tarde, pero creo que ahora es más tarde». Dejó la carpeta sobre el escritorio y retrocedió un paso. Dentro había una memoria USB sellada en un sobreetiquetado con la inscripción Neosolve Research Private. También había notas manuscritas, páginas de observación clínica y una impresión con el logo de HTech de hace más de una década. Era la letra de Joy, inconfundiblemente cuidadosa y metódica. Robert sintió un nudo en la garganta. «¿Qué es esto?», él preguntó, ya sabiendo que Elías respondió en voz baja. «Mamá dijo que si alguna vez le pasaba algo y te encontraba, te lo debía mostrar. Dijo que la verdad era demasiado grande para seguir ocultándola». Robert abrió la primera página: tablas de datos, grupos de muestra, reacciones adversas, términos como fragilidad respiratoria, inflamación neonatal y supresión de anomalías estadísticas. Sus ojos escaneaban cada vez más rápido y su estómago se retorcía con cada línea. Joy no solo había trabajado en la clínica. Había estado realizando sus propias observaciones sobre Neosolve, uno de los primeros medicamentos importantes de Tech, lanzado con enorme fanfarria hace 10 años. Elogiado por su éxito en la estabilización de recién nacidos con pulmones subdesarrollados. La compañía le había atribuido la salvación de miles de bebés prematuros. Pero aquí había evidencia escondida en letra clara de que el medicamento tenía efectos secundarios mucho peores de lo que nadie había revelado. Que Joy había intentado señalarlos. Que esas advertencias habían sido ignoradas, suprimidas. Y si esto era cierto, si esto había sido enterrado a propósito, entonces alguien dentro de Tech había tomado una decisión calculada para poner en peligro a los bebés, con fines de lucro, posiblemente a su madre, posiblemente más. Miró fijamente el conduce y luego a Elías. ¿Milo? Elías negó con la cabeza. No lo sé. A veces jadea. Mamá dijo que podría estar relacionado, pero no quería asustarme. Robert se levantó del escritorio. No necesitaba un tribunal que le dijera que Milo pertenecía a Elías y no necesitaba una sala de juntas que le dijera lo que tenía que pasar después. Era hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a decir la verdad. La tormenta estalló antes del amanecer. No era del tipo que sacudía las ventanas o empapaba las calles,
sino del tipo que se desarrollaba en susurros, informes legales, indignación en las redes sociales y audiencias judiciales programadas en silencio. Robert se sentó a la cabecera de la larga mesa de nogal en la sala de reuniones secundaria en el tercer piso de la finca Abort, su sala de guerra personal. Las viejas pinturas habían sido retiradas de las paredes, reemplazadas por pizarrones, gráficos legales y cronogramas proyectados. Alrededor de la mesa estaban sentados su abogada Mary Winters, dos consultoras de crisis corporativas, Lucy Martínez de los Servicios de Protección Infantil y un investigador privado que había traído en avión durante la noche desde Nueva York. Los rostros de todos estaban tensos por la urgencia. Estaban compitiendo contra nadie pudo ver los documentos del reclamo de Karim Foster están siendo tomados en serio por el tribunal. Mary dijo en voz baja pero tranquila. A menos que podamos probar que falsificó la firma de Joy o que no es quien dice ser, el juez podría otorgarle la custodia de Milo y ella no está trabajando sola. Alguien la respalda. Sinergen, dijo Bert rotundamente, es más grande que Sinergen, agregó el investigador. Encontramos una cadena de transacciones que vinculan a Karim con una cuenta en el extranjero administrada por Lindor Strategic Holdings. Esa es una de las empresas fantasma utilizadas en adquisiciones hostiles. ¿Quién es el dueño de Lindor?, preguntó Robert. Seguimos investigando, respondió el investigador. Pero uno de los firmantes en una junta vinculada es un nombre familiar. Víctor Connelly. La boca de Robert se tensó. Víctor Connelly había sido una vez un miembro junior de la junta de Tech. Hace años, había sido expulsado en una disputa de accionistas iniciada por Sylvania. Había jurado venganza, pero pocos lo habían tomado en serio. Aparentemente, había estado comprando su tiempo. Están construyendo un caso. Mary continuó, te están pintando como impulsivo, emocionalmente comprometido e incapaz de retener la custodia de Milo. Mientras tanto, la oposición está pintando a Karim como la opción lógica estable. Y Elías, nadie está cuestionando tu paternidad, dijo Lucy suavemente. Pero tu capacidad para proporcionar estabilidad emocional está siendo cuestionada. Están argumentando que separar a Milo y Elías es lo mejor para la salud de Milo, que le estás poniendo en peligro al retrasar la atención médica, están usando al bebé como palanca, dijo Robert poniéndose de pie, están usando el legado de tu madre como arma, corrigió Mary, y a menos que controlemos la narrativa, la Junta puede votar para destituirte permanentemente. Robert se acercó a la ventana, los jardines de abajo estaban inmaculados como siempre, los setos recortados en perfecta simetría. Las fuentes quietas como música congelada, le pareció casi ofensivo que el mundo pudiera parecer tan ordenado cuando todo dentro y alrededor de él se estaba astillando. Voy a convocar una conferencia de prensa, dijo. Mary se enderezó en su silla. ¿Quieres hacer públicos los archivos de Neosulva? Sí, podría destruir la empresa. Robert se giró. También podría salvar vidas. Lucy se inclinó hacia adelante. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, señora Ward? Si los informes en esos archivos son ciertos, y Tech enterró los datos clínicos, solo las demandas, que vengan, interrumpió, que venga todo, no seré un hombre que permita que su nombre se use para lastimar a los niños. Ya no, la sala se quedó en silencio. Más tarde esa tarde, las puertas de la propiedad se abrieron a la prensa. Se erigió un pequeño podio en la entrada de la casa principal. Los camarógrafos competían por un puesto. Los reporteros murmuraban predicciones. Nadie sabía qué iba a decir Robert Abort, solo que había sacudido el silencio habitual de la marca Abort. Robert salió con un sencillo traje azul marino. Sin corbata ni broche de Brandon, solo un hombre. Detrás de él estaban Mary Lucy y Elias Clean, con una pequeña mano agarrando a Roberts. Me llamo Robert Aberworth, comenzó. Hasta ayer era el director ejecutivo de H-Tech Corporation. Hoy soy padre. También soy un hombre que debe rendir cuentas. El discurso que siguió no fue ensayado. Surgió de un lugar crudo. Habló de la boda que nunca fue, del niño que entró en su vida cargando a un bebé enfermo y un nombre del pasado. Admitió sus fracasos, como una vez permitió que otros tomaran decisiones por él, como hizo la vista gorda ante detalles que debería haber cuestionado, como dejó que la ambición oscureciera su ética. Les habló de Joy Hunter, del archivo que había dejado sobre el medicamento Neosba y las señales que había encontrado de que era perjudicial. Bebé sobre la resistencia interna que enfrentó y cómo se suprimieron sus advertencias sobre el precio que pagó por enfrentarse sola a una máquina. Levantó la unidad USB. Esto es todo lo que dijo. Sin filtros, sin editar e innegable. Y hoy se lo entrego a la FDA, a las juntas de revisión médica independientes y a las familias que pudieron haberse visto afectadas. Tech emitirá un retiro voluntario inmediato de Neosala, Fina. Se hará una investigación completa y comenzará a compensar a las familias sin demora. La prensa estalló en preguntas. Robert respondió todas las que pudo. No tergiversó. No desvió la atención.
Admitió la verdad, y al hacerlo, hizo algo más raro que el poder. Se humilló. Esa noche, después de que la prensa se dispersara y las redes sociales explotaran con hashtags, elogios e indignación, Robert se sentó una vez más en la guardería junto a Elías y Milo. La habitación había cambiado. Las flores de la ceremonia ahora iluminaban las ventanas. WS y la cuna tenía mantas nuevas, el bebé respiró mejor. Elías se metió en el regazo de Robert y preguntó: ¿Dijiste en serio todo lo que dijiste? Sí, respondió Robert, incluso si eso significa que se llevan a Milo. Robert cerró los ojos por un largo momento y luego los abrió especialmente entonces, pero el destino tenía una sorpresa más. Lucy regresó a la mañana siguiente, su expresión ilegible, llevaba un sobre en una mano y su teléfono en la otra. Recibimos un aviso anónimo anoche tarde, dijo. Una copia del formulario de tutela presentado por Karim Foster es una falsificación. Robert la miró fijamente. El notario mencionado lleva muerto 4 años. El sello fue replicado digitalmente a partir de una antigua plantilla del gobierno. Rastreamos el patrón de impresión hasta una impresora comercial propiedad del Lindor Strategic Holdings. Y el tribunal ha sido informado. La reclamación de Karim Foster ha sido retirada. Está bajo investigación por fraude. Robert se recostó aturdido. No sabemos quién envió la información. El mensaje estaba encriptado, pero tengo una suposición. Levantó el sobre y lo abrió. Dentro había una fotografía de Joy y Robert, uno al lado del otro, sonriendo. Detrás de ellos, borrosa pero inconfundible, estaba una versión más joven de Charles M. C. Cannan, director ejecutivo de Synergen. Se quedó de pie en el fondo, observándolos. En el reverso de la foto solo había 5 palabras escritas en tinta azul. Sabía que ella sabía más. Robert sintió que el peso de 100 preguntas sin respuesta caía más pesado. Pero también sintió algo más. Resolución. Miró hacia el pasillo donde estaba programada la audiencia judicial para la custodia permanente que comenzaría en 1 hora. Era hora de terminar lo que había comenzado en el momento en que un chico caminó por el pasillo de una boda y le dijo al mundo la verdad. El aire en Abort. La situación se sintió más pesada en los días posteriores al enfrentamiento en la sala de juntas. El silencio que llenó los pasillos de mármol no era la habitual quietud reverente de un palacio bien cuidado, sino algo más frágil, como si las propias paredes estuvieran escuchando. Robert siempre había sabido que la verdad tenía un precio, pero aún no había medido la profundidad de ese precio. Había encendido la mecha del polvorín y ahora los temblores habían comenzado. La noticia del retiro voluntario se extendió a una velocidad vertiginosa. A las pocas horas del comunicado de prensa, los titulares gritaron en todos los medios de comunicación comerciales, médicos y convencionales del país. El director ejecutivo de Tech, Robert Abort, reconoce los efectos adversos ocultos de Neosolve. Una lectura. Otra fue más directa. El fármaco que salvó a miles puede haber dañado a cientos. El fundador confiesa el encubrimiento. Robert técnicamente no había confesado nada todavía, pero la implicación era clara. Había lanzado una piedra al imperio del vidrio que ayudó a construir y ahora cada pieza se estaba agrietando. En 24 horas, las acciones de la compañía se desplomaron un 17%. 2 importantes inversores institucionales retiraron sus participaciones y varios socios biotecnológicos más pequeños congelaron proyectos de colaboración en espera de revisiones internas. Comenzaron las demandas. Para materializarse susurros en las oficinas de abogados, consultas de las juntas médicas estatales, correos electrónicos marcados como urgentes de los funcionarios de cumplimiento en Washington. No era solo financiero, era fundamental. Por primera vez en la breve pero brillante historia de Tech, sangró y, sin embargo, a pesar de todo, Robert no se retiró. Pasó largas horas al teléfono con abogados, grupos de defensa de los pacientes y reguladores. Dio 2 conferencias de prensa y apareció en una entrevista televisada con un periodista que una vez había intentado acorralarlo por patentes éticas. No se inmutó. Habló en tono mesurado, reconoció los fracasos, anunció la investigación independiente sobre las operaciones internas y prometió restitución y reforma. No nombró a su madre, pero tampoco la protegió. Sylvania Abort no había hablado con él desde la reunión de la Junta. Había desocupado sus oficinas en la sede corporativa y había regresado a su casa privada en la ciudad. Su ausencia de la prensa fue estratégica. Sin declaraciones, sin negaciones, sin apariciones. Pero Robert sabía que su silencio no era una rendición. Era una recalibración. Estaba observando, esperando, calculando lo que le quedaba por preservar y lo que aún podía destruir. El caso legal sobre Milo se desarrolló en paralelo, igualmente turbulento y cargado. Karim Foster no se había echado atrás, volvió a la corte con un nuevo equipo de abogados y un documento que en la superficie parecía hermético. Una carta notariada de Joy Hunter nombrándola como la tutora de Milo.
La firma coincidía con los registros oficiales y los testigos incluían a una enfermera del hospicio donde Joy había pasado sus últimos días. Pero el equipo legal de Robert investigó más a fondo. La enfermera había renunciado desde entonces y cuando fue interrogada admitió bajo presión que le habían pagado para firmar el documento sin conocer su contenido completo. La licencia del notario había expirado 6 meses antes de la fecha de la carta. La cronología de los eventos en la declaración jurada de Karin no se alineaba con los registros del hospicio y un analista de escritura a mano planteó preocupaciones sobre inconsistencias sutiles en la propia firma. Fue suficiente para introducir la duda suficiente para reabrir la cuestión de la validez. Sin embargo, incluso con el cambio de rumbo legal, Robert entendió que la batalla no era solo en la corte. Estaba en los corazones de los que miraban. La percepción pública ya no era una cuestión de marca. Era la lente a través de la cual los jueces, las agencias e incluso el propio Elías medirían su valor. Y luego, una tarde tranquila, la pieza final encajó. Robert había regresado de una declaración con el asesor legal de la compañía y entró en su estudio para encontrar a Elías esperando sentado en el suelo con Milo en su regazo. El bebé se reía de verdad riendo por primera vez la risita gorgoteante de un niño que se sentía lo suficientemente seguro como para olvidar el dolor. Elías levantó la vista cuando Robert entró. Y su expresión era diferente, mayor de alguna manera, aunque todavía demasiado joven para cargar con tanto. Hay algo que tengo que decirte, dijo el chico. Robert se sentó en la silla de enfrente. ¿De qué se trata? Se trata de Milo, dijo Elías, sobre quién es realmente. El pecho de Robert se apretó. Continúa. Mi mamá me dijo algo justo antes de morir. Dijo, si alguna vez te encontrara y si fueras a ayudarnos de verdad, a ayudarnos, podría decírtelo. Robert se inclinó hacia adelante, su atención ahora aguda. Ella dijo, mío no es solo mi hermano, es tu hermano también. Robert parpadeó. Ella dijo, tu padre, William Aberworth, la conoció hace como un año. No como la primera vez que te conoció. Ella ya estaba enferma entonces, pero dijo que él era amable, dijo que la escuchaba. No estuvieron juntos por mucho tiempo, pero de ahí venía Milo. Siguió un largo silencio. No tenía sentido. Tenía perfecto sentido. Su padre había muerto hacía menos de un año. Un capítulo final en una larga y silenciosa enfermedad que lo había mantenido mayormente alejado del ojo público. Robert había creído, como la mayoría, que el matrimonio de sus padres había terminado solo en muerte. Pero quizás, como tantas de las ilusiones de Sylvania, eso también había sido solo superficial. Habría tenido casi 70 años. Robert murmuró. Elías asintió. Mamá dijo que nunca lo esperó, pero sucedió. Robert se recostó en su asiento, luchando por reconciliar la línea de tiempo, las implicaciones, el peso de lo que Elías le estaba diciendo. Si era cierto, Milo no era solo el hijo de Joy. Era la sangre de Robert, su medio hermano. La revelación golpeó con la fuerza de un golpe. Lo cambió todo. Y sin embargo, no cambió nada en absoluto. Milo seguía mirando a Elías como si fuera el mundo entero. Todavía buscaba la mano de Robert con una confianza inquebrantable. Y Robert, a pesar de la confusión que lo recorría, todavía sentía la misma certeza protectora que había sentido el día en que Elías caminó por el pasillo y dijo una palabra. Papá, necesito pruebas, dijo Robert. No porque no te crea, sino porque tenemos que terminar esta lucha para siempre. La prueba llegó de la forma más inesperada. Más tarde esa noche, Mary Winters regresó de una reunión confidencial con uno de los administradores del hospicio donde Joy había pasado sus últimos días. Llevaba un suave osito de peluche desgastado en los bordes con una cinta azul deshilachada en el lazo. Le dijo a alguien que le diera esto a Milo si algo le pasaba. Mary explicó, la enfermera lo olvidó. Me lo trajo hoy. Robert lo tomó con cuidado. Olía ligeramente a lavanda. Mientras lo giraba en sus manos, notó la costura a lo largo de la costura trasera. Un reciente humano desigual. Tiró con cuidado. Una pequeña abertura reveló un sobresellado y una unidad flash. Abrió el sobre primero. La letra era inconfundible. Querido Robert, si estás leyendo esto, me voy. Y Elías hizo lo que yo preguntó. Él te encontró. Espero que hayas escuchado. Hay tanto mucho quería decir, pero el tiempo nunca estuvo de nuestra parte. Primero debes saber que Elías es tu hijo. Intenté decírtelo, escribí, llamé, pero no creo que hayas visto esos mensajes. No te culpo, sé lo fuerte que es tu madre. Espero que algún día la perdones. Milo es Williams. No lo planeé, no mentí al respecto, pero la vida nos sorprende. No, fue amable conmigo de una manera que no había conocido en años. No intentó arreglarme solo. Escuchó, dijo que lamentaba muchas cosas. Especialmente cómo había dejado que tu madre tomara el control de todo. Dijo que deseaba poder volver atrás y elegir de otra manera. Me pidió que mantuviera a Milo a salvo. Ahora, te lo pido, sé que esto no será fácil. Hay gente que luchará por ti, por ambos niños, por sus nombres, por el legado que amenazan, pero no son una amenaza, son tu redención. Si los dejas, seré en el camino.
Encontrarás mi investigación, completa cada nota, cada gráfico, cada resultado de prueba suprimido. Haz con él lo que creas correcto, pero por favor, sobre todo, protégelos. Ambos son tuyos. Joy. Robert se sentó con la carta en su regazo mucho después de que las palabras se hubieran borroso en sus ojos. Cuando finalmente se puso de pie, supo lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, convocó una conferencia de prensa. No llevaba traje. No leyó de un teleprompter. Se paró detrás de un podio simple sosteniendo el osito de peluche en una mano y la carta en la otra. Le contó al mundo todo sobre la represión. Sobre Neaosba, sobre Joy, sobre Elías, sobre Milo, sobre William. No perdonó el nombre de su madre. No se inmutó. Y cuando bajó del escenario, no se fue solo. Elías corrió a sus brazos. Milo le dio una palmada desde el hombro de Lucy. Todos habían perdido algo. Una madre, una infancia, el orgullo de una empresa. Pero en los escombros encontraron algo más, una familia construida no sobre la imagen, sino sobre la verdad. Y la verdad, Robert había aprendido, podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la caída de un imperio. Los pasillos de la finca Aberworth ya no resonaban con tensión. El silencio que una vez crepitó con incertidumbre se había suavizado en algo nuevo y un silencio cálido y desconocido. No era paz del todo, pero era el comienzo de algo cercano. El tipo de quietud que se encuentra en las primeras horas de un hogar que ha sido sacudido y reconstruido donde el polvo aún no se ha asentado, pero la estructura se mantiene más fuerte que antes. Robert estaba de pie junto a la ventana del segundo piso de la guardería del ala oeste observando cómo Elías perseguía un rastro de burbujas en el césped. La risa del niño, una vez tensa y cautelosa, ahora resonaba a todo color. Sus pasos eran ligeros, sus brazos extendidos giraban en el aire del atardecer como si fuera solo un niño otra vez, y no el niño que una vez había entrado en la boda de un extraño con un bebé en sus brazos y la verdad en sus labios. Milo también había cambiado. Los tratamientos respiratorios estaban funcionando y con cada día que pasaba el color del bebé mejoraba. Sus llantos ganaban fuerza y sus ojos seguían el movimiento con alerta curiosidad. Se había encariñado con Elías de una manera que ningún documento judicial podía cuantificar y se había encariñado con Robert con un instinto que desafiaba la biología y la lógica. Si sabía quién era Robert o qué significaba todo esto, lo demostraba de otras maneras. La forma en que sus pequeños dedos se curvaron alrededor de la camisa de Robert y la forma en que se acomodó en sus brazos como si ningún otro lugar pudiera ofrecer la misma calma. Abajo, el mundo todavía tocaba a las puertas. Las demandas colectivas contra Tech habían alcanzado su apogeo, contándose por docenas. El Departamento de Justicia había iniciado una investigación formal sobre los registros de los ensayos clínicos de Neocalva. Un subcomité del Senado había solicitado el testimonio de Robert y los organismos reguladores, tanto extranjeros como nacionales, habían enviado cartas de consulta. Fue el mayor ajuste de cuentas que el mundo farmacéutico había visto en más de una década. Y Robert estaba en el centro, no como un villano al que crucificar ni como un héroe al que celebrar, sino como un hombre que finalmente había asumido la responsabilidad. La Junta no lo había destituido. En una votación estrecha, habían acordado sus términos. Seguiría siendo el director ejecutivo hasta que concluyera la investigación completa bajo una estricta supervisión y un comité de ética reestructurado dirigido por miembros externos independientes. Muchos habían querido una ruptura limpia, pero la reacción del público complicó sus cálculos. Por cada accionista enojado, había 10 padres que habían escrito cartas. Algunos enojados, sí, pero otros llenos de gratitud porque alguien finalmente había reconocido su dolor. Robert no esperaba perdón. No lo había pedido. Pero lo que más lo sorprendió fue el apoyo silencioso que recibió de lugares inesperados. Ex-críticos, investigadores retirados hace tiempo, incluso algunos competidores que admitieron a regañadientes que lo que había hecho requería coraje. No lo idealizaron. Simplemente respetaron que hubiera elegido la verdad sobre la autoconservación. Sylvania aún no había sido vista. Desde las revelaciones públicas, se había retirado de todo papel visible. Sin declaraciones, sin apariciones en la prensa, ni siquiera una llamada telefónica discreta. Su casa adosada permaneció cerrada a las visitas y su nombre había sido eliminado formalmente del Consejo Asesor de Tech. Robert asumió que estaba orquestando algún tipo de futura resurrección o contraofensiva. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que incluso ella había sido sacudida. No por el escándalo, sino por el hecho de que esta vez su control se había escapado sin posibilidad de recuperación. Su hijo había tomado una decisión. Ella no podía revertirlo. Robert no la extrañaba, no de la forma en que un hijo podría extrañar a su padre. Sintió el vacío de su ausencia,
como uno siente el levantamiento de un peso que había sido confundido con estructura. Ahora veía lo que nunca se le había permitido nombrar. Una vida moldeada no por la libertad, sino por la curaduría precisa y las ediciones silenciosas de alguien que creía que la imagen era la verdad. Los chicos lo habían cambiado todo, especialmente Elías. Había crecido rápidamente de maneras que Robert encontraba hermosas y desgarradoras. Hizo preguntas sobre la compañía, sobre la medicina, sobre qué hacía que las personas hicieran cosas malas incluso cuando decían que intentaban hacer el bien. Quería saber qué significaba ser un Aberworth. Robert no tenía una respuesta ensayada. En cambio, le dijo lo que deseaba que alguien le hubiera dicho. Significa que puedes elegir quién eres, no solo quién dicen que eres. El tribunal le había otorgado a Robert la custodia legal completa de Elías, citando la paternidad biológica, la estabilidad emocional y los deseos expresados por el niño. El juez incluso había tomado la medida inusual de hablar con Elías en privado y luego tomó la decisión en minutos. El caso de Milo había sido más complejo. Habían tomado semanas de audiencias, investigaciones y testimonio experto, incluyendo una confirmación de ADN de que él era, de hecho, el hijo de William Aworth. Sylvania había presentado una declaración jurada sellada reconociendo esto junto con una disculpa adjunta. Menos por Robert y más, al parecer, por el niño. Su último acto de influencia fue recomendar que se le otorgara la tutela no a ella ni a una fundación, sino a Robert. El juez, receloso de colocar a un bebé sin un padre biológico directo en un hogar de alto perfil bajo el escrutinio de los medios, dudó hasta que Robert presentó la carta de Hoy, la misma que había escondido en el oso de Milo. Después de leerla en la oficina, el juez dictaminó decisivamente que los hermanos permanezcan juntos, dijo. Que crezcan con la verdad, no con secretos. Ahora ambos eran sus hijos, no trofeos, no obligaciones. Todavía llamaba a Milo su hermano en momentos privados, especialmente cuando hablaba con Elías. Pero por la noche, cuando Milo se aferraba a él y se negaba a dormir a menos que Robert tarareara una canción de cuna medio recordada que Joy había cantado una vez en una vieja cinta de hospital, Robert sabía que los títulos no importaban. Se había convertido en lo que necesitaban. La casa misma comenzó a cambiar. El ala este una vez se cerró. Los salones para invitados formales se convirtieron en aulas y rincones de lectura. Una mujer llamada Clarice, una educadora jubilada de Montessori, venía 3 días a la semana a enseñar a Elías en un plan de estudios diseñado para permitirle crecer a su propio ritmo. El comedor formal se convirtió en una sala de juegos. La bodega se vació y se convirtió en un espacio de aprendizaje sensorial para Milo. Lo que una vez fue un monumento al legado ahora se estaba convirtiendo en un hogar. Un día, mientras Robert revisaba las propuestas de subvención de instituciones médicas con el objetivo de continuar la investigación de Hoy, encontró a Elías dibujando algo en la esquina de su escritorio. Tenía la costumbre de hacer este dibujo en silencio mientras Robert trabajaba. Robert miró hacia abajo y vio que era una imagen de la casa, no como era, sino como se veía ahora. Juguetes en el copatio, una puerta de entrada abierta, flores floreciendo donde solían estar las estatuas. Lo hice nuestro, dijo Elías. Antes, parecía que un niño no podía vivir aquí. Robert sonrió. Ahora sí. Y quizá otros niños también. Elías preguntó mirando hacia arriba. Robert hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay otros niños como yo, como Milo. Mamá solía decir que no éramos los únicos. Quizá también podamos ayudarlos. Quizá necesiten un lugar. No fue un capricho. No fue una fantasía infantil. Fue una semilla. Y mientras Robert miraba alrededor de la casa, una fortaleza que una vez solo había albergado aislamiento, se dio cuenta de que Elías le acababa de dar su siguiente propósito. Ray observando a Elías jugar con un niño nuevo que acababa de llegar. Corrieron descalzos por el pasto, riendo sin cargas. Detrás de él, Clarice habló suavemente con un consejero recién contratado. Mary llamó desde el estudio con actualizaciones sobre la propuesta del Senado para nuevas regulaciones de ensayos de medicamentos. Todo estaba cambiando. Todo había cambiado. Robert no fingió ser perfecto. Sabía cuánto se había perdido, cuántas vidas ya habían sido dañadas antes de abrir los ojos. Pero mientras sostenía al niño contra su pecho y sentía el latido de algo nuevo que se construía, comprendió que no se trataba de borrar el pasado. Se trataba de asegurarse de que el futuro nunca lo repitiera. Milo se estiró y tocó la barbilla de Robert con una mano pegajosa, arrullando alegremente. Elías saludó desde el otro lado del patio. «Ya estamos en casa», gritó. Robert asintió, susurrándolo más para sí mismo que para nadie más. «Sí», dijo que lo estamos. Y por primera vez en su vida, realmente lo estuvo. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para ver más.
Toca la campana para no perderte nunca lo que viene a continuación y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima.